Saludos. JAMA es una revista médica mundial que suele traer informaciones importantes sobre salud. El último número que tengo en mis manos es de abril de este año y trae un estudio eh, sobre cambios en las esperanzas de vida en Estados Unidos. Es un estudio fundamental. Cambios en la esperanza de vida en los Estados Unidos. Bueno, la información es que se compara la reducción de la esperanza de vida en Estados Unidos 2019-2020 y se observa que en el 2020 se produce una reducción de las esperanzas de vida en Estados Unidos casi de 2 años. Eso es un dato alarmante que debería provocar a toda la clase política de Estados Unidos a revisar ese dato. O sea, en el 2020 el estudio indica que las esperanzas de vida en Estados Unidos se reducen 2 años. Desde hace muchos años, dice el mismo estudio, y son datos que habíamos manejado incluso en algunos de estos programas en Buen Vivir, que desde el 2010 Estados Unidos comienza a despegarse de las naciones desarrolladas por una menor esperanza de vida. O sea, desde el año 2010 Estados Unidos se va quedando atrás de todos los países desarrollados. Y desde el 2017, es un dato que hemos manejado también, la situación se hace alarmante porque comienza a descender. O sea, desde el 2010, Estados Unidos se va quedando atrás mientras los otros países mejoran sus esperanzas de vida. Pero desde el 2017, las esperanzas de vida en Estados Unidos comienzan a reducir fracciones de un año. O sea, no es una notoria reducción. Pero lo que pasa ahora en el 2020 es una notoria reducción de casi 2 años. 1,87 años se reducen las esperanzas de vida. Y con esto Estados Unidos se separa más de las naciones desarrolladas. Esto es una situación preocupante para el estudio, porque además el dato no es uniforme a través de todos los grupos sociales y se observa, oigan bien este dato, que los latinos en Estados Unidos han reducido en ese mismo periodo sus esperanzas de vida casi en 4 años. O sea, los latinos en Estados Unidos han visto deteriorada a tal punto su situación de salud que viven 4 años menos que en época que un año anterior. Mientras que para los negros esta diferencia se hace de 3 años y pico. Y para los blancos de apenas 1 año y medio, pero de todas maneras una reducción de las esperanzas de vida. Entonces, esto coloca a los Estados Unidos en una pendiente enjabonada que conduce al desastre. Hace muchos años que he venido observando esto y el estudio inicialmente trataba de explicar esta reducción en las esperanzas de vida al SIDA. Ha influido el SIDA. Y hay que decir que Estados Unidos ha sido el país de peor desenlace por muerte por SIDA. O sea, no solo por la cantidad de población, pero incluso tomando en cuenta el dato poblacional, pues en Estados Unidos han muerto más personas que en el resto del mundo. O sea, el COVID, indudablemente, perdón, que creo que dije SIDA, el COVID indudablemente ha influido, pero no solo el COVID ha influido, porque el descenso de las esperanzas de vida en Estados Unidos viene desde el 2010, es decir, se viene estancando.
Y desde el 2017, 2 años antes del COVID, eh, Estados Unidos comienza a descender fracciones de un año y ya ahora la situación, la cifra es tan alarmante como de 1,87 como promedio, pero para los latinos casi de 4 puntos, para los negros de 3,5 puntos y para los blancos en Estados Unidos la reducción, los blancos no latinos, la reducción es de 1 año y medio. Mini, yo quiero insistir en que este es un indicador social alarmante, no solo de salud, sino un indicador social alarmante, porque viene acompañado de otros datos igualmente alarmantes. Yo en estos días lancé un Twitter comentando el tiroteo masivo en Nueva York, como este señor que finalmente fue apresado, se mete en el metro y tira una bomba ahí y comienza a disparar y a matar gente. Ese fenómeno de asesinatos masivos viene desde el siglo. O sea, los hippies trajeron criminales en serie. Y después que se murieron esos criminales en serie, algunos pensaban que ya había pasado el tema de la violencia, pero después del año 2000 comenzaron a aparecer los asesinatos masivos. Y esto del sábado es asesinatos masivos. Y yo quiero insistir en que esto es un indicador social serio que indica que Estados Unidos es una sociedad moribunda. O sea, reducción de las esperanzas de vida, aumento de los asesinatos masivos. Y otro dato, para que se vea por dónde va la cosa, solo voy a dar 3 datos, es la epidemia de muertes de jóvenes por drogas. O sea, en Estados Unidos están viviendo una situación alarmante de muertes de jóvenes por droga. Eso no sale en los periódicos, pero sí aparece en los informes médicos. Y esa cifra es tan escandalosa que se llegó a suponer que era la razón por la cual descendía las esperanzas de vida en todos los Estados Unidos. Pero es una de ellas. O sea, el consumo de drogas es una de las situaciones que está llevando a morir antes de tiempo. Pero también la violencia, y violencia de todo tipo. Estamos hablando de asesinatos masivos, pero también otras formas de violencia se han incrementado en Estados Unidos. Y entonces este indicador de las esperanzas de vida, todo esto confirma que estamos ante una sociedad enferma. Los políticos en Estados Unidos y los ciudadanos en Estados Unidos tienen que intentar un diagnóstico de qué está pasando, y voy a dar una hipótesis. Yo he sugerido en algunos escritos que la crisis tiene que ver con la post-familia. Post-familia significa la guerra contra la familia nuclear para establecer todos estos nuevos arreglos familiares que se han estado imponiendo en los últimos años. Eso significa que en Estados Unidos cada vez más aumentan arreglos familiares que no son papá y mamá criando a los hijos. En Estados Unidos se ha incrementado la cantidad de familias uniparentales, se ha incrementado la cantidad de personas que viven solas, se ha incrementado la tasa de divorcio y se ha disminuido la cantidad de gente que quiere casarse. O sea, hay una crisis de la familia en Estados Unidos, y la familia es la célula básica de la sociedad. En la familia se forman los bloques que constituyen el edificio de la sociedad. Y si la familia no funciona bien, el edificio se puede desmoronar.
Pues quiero sugerir que eso está pasando en Estados Unidos y que se está extendiendo a otros países de Occidente que están siguiendo el modelo de Estados Unidos. Es interesante que el mismo estudio donde se revela la crisis en Estados Unidos, la compara con los otros países desarrollados y muestra aquí en una lista de estos países en cuáles otros países también ha aumentado o ha disminuido la esperanza de vida. ¿Cuáles son esos países? España, fíjense bien, España, ese país ahí que se ha puesto a la cabeza de todas las novedades en la post-familia. España, Canadá, Holanda y Suecia. Suecia. Pues ese país que era visto antes como un modelo para el mundo por toda su prosperidad. Suecia ya está inundada por pandillas de delincuentes y así parecido a los Estados Unidos. Quiero sugerir, como estudioso de la conducta humana, que el problema está en la familia, que Estados Unidos está cometiendo un error crucial y es descuidar la familia. Y eso viene de los hippies. O sea, los hippies enfrentaron de manera inconsciente, morbosa, no fue una ideología que surgió, sino fue un fenómeno social que les llevó a eso. Y los hippies iniciaron la guerra contra la familia nuclear, amor libre, marihuana, sexo con quien me dé la gana. Los hippies se van y la sociedad americana copia esos modelos. Lo asumen los partidos políticos, lo asumen los organismos internacionales y quiero decir que esa agenda va a acabar con todo el progreso del mundo occidental. Y lo que está pasando en Estados Unidos ya está comenzando a pasar en Europa. Entonces, no va a ser Rusia que va a acabar con Occidente. No va a ser China que va a acabar con Occidente. Es la posfamilia. Es el combate contra la familia nuclear. Y el ensayo con todas esas nuevas formas de familia que se están haciendo regla en el mundo occidental.